Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Talla S, talla M, talla L. No hay nada que me dé más rabia. ¿Qué es una S? ¿Qué es una M? ¿Qué es una L? Cada mujer tenemos un cuerpo diferente. Algunas necesitamos una L porque tenemos mucho pecho, otras porque tenemos mucha cadera, pero nuestro cuerpo es diferente entre cada una de nosotras. Y precisamente a ganchillo es como podemos hacernos las prendas perfectamente amoldadas a nuestro cuerpo. Y eso es lo que te voy a enseñar a hacer aquí. Una chaqueta top down, es decir, desde arriba hasta abajo sin costuras, tejida con canesú, y lo que te voy a enseñar es hacer las particiones y los cálculos necesarios para que te quede perfecta, cómo hacer los aumentos y dónde para que te quede según tu cuerpo, sin importar si eres una talla S, M o L, porque lo que es importante es cómo es tu cuerpo y cómo a ganchillo podemos hacernos la chaqueta perfecta a nuestro cuerpo. El punto que vamos a trabajar es este punto que ves aquí, que hace como trencitas de estilo 2 agujas, pero que no te asuste porque es un punto medio alto todo el trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es decidir qué cadena vamos a necesitar para rodear nuestro cuello, porque estamos trabajando una chaqueta. Así que nos vamos a tomar con una cinta métrica la medida de nuestro cuello que nosotros queramos. Si la queremos más cerrada, más cerrada, más abierta, más abierta. Esa medida vamos a hacer las cadenas que necesitemos para ocupar esa circunferencia de cuello que nosotros queremos. En este caso, para hacerte la muestra, yo he ocupado 16 puntos de cadena. Imagínate, esto es el cuello de mi chaqueta. Así es como que vamos a imaginar que has necesitado 60 cadenas. Tener que dividir entre 5. Y tú dirás, ¿por qué entre 5? Bueno, vamos a visualizar. Necesitamos hacer la espalda, una parte. Necesitamos hacer un brazo, 2 partes. Necesitamos hacer un frontal, 3 partes. Necesitamos hacer otro brazo, 4 partes. Y necesitamos hacer otro frontal, 1, 2, 3, 4 y 5. Este número que te dé a ti, resultante de las cadenas que tú necesites para esa medida de cuello, lo vas a dividir entre 5. 60 entre 5 son 12. ¿Y este 12 qué va a ser? Una manga y la otra manga. Es decir, estos 60 puntos en total que tenemos, de momento sabemos que vamos a necesitar 12 de esos puntos para una manga y 12 de esos puntos para la otra manga, resultantes de dividir el total de los puntos que necesitamos entre 5. Ahora vamos a ver cuántos necesitamos para la espalda. Vamos a dividir el total de cadenas que necesitamos, que en este caso son 60, y lo vamos a dividir entre 2. Estos son 30 cadenas, pero le vamos a restar los 12 puntos de la manga. Esto nos da un total de 18 puntos. Es decir, para saber cuántos puntos tengo que necesitar en la espalda, voy a dividir el total de cadenas que necesito entre 2 y le voy a restar lo que me ocupa el brazo. Por tanto, mi espalda va a hacer 18 puntos. Y el frontal es muy fácil. El frontal es la espalda dividido entre 2. Por tanto, 9 y 9. Si yo sumo 12 más 12 más 18 más 9 más 9, me va a dar un total de 60 puntos. Pero esta es la forma en cómo tengo que dividir esos puntos. Y ahora voy a tener que añadir 4 puntos más, con lo cual en total yo tendré que hacer una cadena de 64. Ahora te voy a explicar por qué vamos a tener que añadir 4 puntos más. Van a ser simplemente estas intersecciones de aquí, donde haremos los aumentos para que el canesú vaya avanzando a lo alto. En el caso de la muestra que estamos haciendo, que es muy pequeñita, pero bueno, para lo que veas, yo he hecho 16 puntos de cadena y vamos a volver a hacer la muestra. Bien. Lo primero que voy a hacer es dividir 16 entre 5, para que veas aquí un ejemplo de cuando nos queda un número impar. 16 entre 5 son 3,2. ¿Qué hago? Pues cojo 3 simplemente. Y aquí en mi muestra, para esta chaquetita mini que vamos a hacer, esto me quiere decir que voy a necesitar 3 puntos para una manga, 3 puntos para la otra manga. Así. Ahora voy a dividir 16 entre 2. 16 entre 2 son 8. Y le voy a restar los 3 puntos del hombro. Me va a dar un total de 5. Esos 5 puntos son los que voy a necesitar aquí, en la espalda. 5 puntos. Y esto lo voy a dividir entre 2. Son 2,5. Si dividimos 5 entre 2 es 2,5, 2,5. ¿Qué cojo? ¿2,5 o 3? Pues vamos a coger 3. No pasa nada, también podrías coger 2. Vamos a sumar el total. Si te fijas, si sumo este total, me da un total de 17 puntos. En realidad no son los 16 que necesito, pero tampoco me dista mucho. Esto es un ejemplo que te pongo para que veas cuándo tu división puede darte un número impar. Con lo cual yo voy a necesitar 17 puntos de cadena para esta muestra y, como te digo, le vamos a tener que sumar 4 puntos más, que son los puntos que necesitaremos para hacer los aumentos
en los extremos. Lo vas a ver ahora en la práctica, es súper fácil. Por tanto, mi cadena va a tener que ser este total, 17 puntos que necesito repartidos de esta forma, más 4 puntos para los aumentos. Es decir, en total 21 puntos. Tú evidentemente tendrás una cadena mucho más larga, la misma cadena que necesites para rodear tu cuello a la altura que tú quieras. En mi muestra recuerdas que la división nos daba que te necesitaba 3 puntos para un frontal, pues cuento 3 puntos y en el cuarto pongo un marcador. Que necesitaba 3 puntos para un hombro, pues cuento 3 puntos y en el cuarto un marcador. Que necesitaba 5 puntos para la espalda, pues cuento 5 puntos y en el siguiente un marcador. Que necesitaba nuevamente 3 puntos para un hombro, cuento 3 y el marcador y los últimos 3 que son el siguiente frontal. Esto es una muestra pequeña, pero tú aquí tendrás los puntos resultantes de tu división dependiendo de lo larga que haya sido la cadena que tú has necesitado y va a ser diferente si estás usando un hilo más grueso o un hilo más fino. Por tanto, no te voy a decir un número ideal porque es el número que tú necesites según tu hilo. Y esto, para que lo entiendas luego, va así. Ahora lo vas a ir viendo cada vez más claro a medida que vayamos avanzando en el trabajo. Como ves, los 4 puntos que te dije que teníamos que añadir corresponden a estos marcadores de aquí, que son donde vamos a hacer los aumentos. Trabajar este punto es muy sencillo porque es un punto medio alto. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es levantar 2 puntos cadena que van a significar el primer punto medio alto. Va a sustituir el primer punto, es decir, nos vamos a ir a trabajar al cuarto desde la aguja y vamos a hacer punto medio alto. Aquí ya tenemos 2 y el tercero. Esto, recuerda, es el frontal. Cuando llegamos al marcador, que es donde hacemos los aumentos, vamos a hacer siempre lo mismo. Vamos a quitar nuestro marcador y en el aumento vas a hacer un punto medio alto, una cadena y un punto medio alto. En el mismo punto, ahí donde teníamos nuestro marcador. Si tú quieres, puedes ir colocando ahora los marcadores aquí, para acordarte que aquí siempre vas a tener que hacer los aumentos. Así que vamos trabajando toda la fila igual, haciendo un punto medio alto en cada uno de los puntos y cada vez que llegamos a uno de los marcadores, que es donde tenemos que hacer el aumento, hacemos nuestro aumento. Cada vez que llegamos a un marcador, quitamos el marcador y hacemos un punto medio alto. Una cadena, un punto medio alto. Esto es el aumento y es lo que va en cada uno de los marcadores que hemos tenido. Fíjate, realizando esta simple operación tenemos perfectamente montadas la base de la chaqueta. Esto es el frontal por donde va la parte de delante, aquí van los brazos y esto es la espalda. De momento vamos a ir trabajando en circular de un lado a otro para realizar el punto de inglés con punto medio alto. Entonces, una vez hayas acabado de hacer tus divisiones, levantaremos 2 puntos cadena que van a significar el primer punto medio alto y giramos nuestra labor. Ahora estamos en la parte de detrás. Vamos a tener 2 partes siempre en este tejido de esta chaqueta. Una por detrás y una por delante. Una por detrás y una por delante. En la que estamos por detrás tomamos lazada. Estas 2 cadenas sustituyen este primer punto. Nos vamos al siguiente. Fíjate dónde voy a coger. Aquí tienes la cadena, la espiga. Bien, no. Aquí tienes como otra espiga. Aquí. Esta hebra de aquí. Ahí es donde voy a hacer un punto medio alto en cada punto. Un punto medio alto en cada punto. Estoy en la parte de dentro de la chaqueta. Fíjate, la espiga está aquí. Aquí hay como otra espiguita, esta hebra de aquí, la que nos queda aquí delante. Y así voy trabajando un punto medio alto en cada punto, hasta que llego al marcador. A mí no me gusta clavar dentro del agujerito, suelo coger esta hebra misma de detrás por donde vamos cogiendo y ahí realizo simplemente mi aumento, un punto medio alto y otro punto medio alto separado de una cadena en esa hebra de detrás. Esto lo hago para que no se nos marque tanto el agujero, que es una cosa que a mí no me gusta cuando trabajamos en Canessú. Y nada, sigo trabajando de la misma forma, un punto medio alto en cada punto tomando esta hebra de aquí detrás hasta que llego al final. No te olvides que los 2 puntos cadena de subida son un punto. Si tienes que colocar ahí un marcador, hazlo. Bien, ahora para continuar siempre vamos a levantar 2 cadenas porque estamos trabajando en punto medio alto. ¿Y qué ha ocurrido por aquí? Que se nos ha formado la primera trenza de este punto inglés. ¿Ves? Al girar, ahí tenemos ya formada la primera trenza. Cuando estamos en la parte frontal, es decir, la parte bonita, la parte donde se ve la trencita, es más fácil todavía. Vamos a coger, levantamos 2 puntos cadena, tomamos lazada, las 2 cadenas sustituyen este primer punto, nos vamos al siguiente y trabajamos, fíjate, aquí tienes la espiga en la hebra de detrás. Y haces tu punto medio alto.
Ahí ya se nos está formando otra, ¿la ves? Tomas lazada, hebra de detrás. Fíjate porque aquí tengo un punto, ¿lo ves? Lo trabajo. Y este es el punto que me corresponde al aumento. Aquí tendrías tú tu marcador para verlo más claro. En lugar de entrar así, que esto nos deja un agujero que a mí particularmente me parece horroroso, vamos a hacer el aumento en esa misma hebra trasera. Ahí. Hacemos un punto medio alto, cadena, punto medio alto. De esta forma los aumentos se ven muchísimo menos, quedan mucho más bonitos. Y seguimos trabajando igual. Un punto en cada punto tomando la hebra trasera hasta que llegamos a nuestro aumento, donde tendríamos nuestro marcador, y ahí hacemos en la hebra trasera igualmente nuestro aumento, punto medio alto, punto cadena, punto medio alto. Aquí acuérdate que las dos cadenas para nosotros en este punto nos cuentan como punto, por tanto nuestro penúltimo punto va a ser esto y el último punto siempre van a ser las dos cadenas, que la puedes realizar si quieres de forma normal. Si quieres colocarte un marcador en las dos cadenas de subida para no olvidarte de que ahí tienes un punto, colócalo. Bien, pero no te olvides de realizarlo. Las dos cadenas es un punto. Vamos a ver cómo va quedando esto. Así que tenemos la chaqueta hecha. Esto hacemos así y ya tenemos el canesú. ¿Ves qué sencillo? Esta, al hacer el punto tomado de esta manera, aquí no se ven esos agujeros que a mí particularmente me parecen horrorosos, y el punto que va quedando precioso, va quedando un punto de estilo inglés, como si tejiéramos a dos agujas, va formando estas trencitas. Y ahora es repetir, repetir y repetir. Es decir, estamos ahora en la parte de detrás porque hemos girado la labor. Levantamos dos cadenas. Siempre estas dos cadenas son un punto, acuérdate. Si quieres pones un marcador aquí para no olvidarte de trabajarlo después. Y ahora estamos en la parte de detrás, por tanto, ¿dónde vamos a ir? A esta hebra que te dije, aquí. Y vamos a hacer todos y cada uno de los puntos que nos vienen trabajando de esta forma. Parte de detrás, nos vamos a la hebra de detrás, la que te expliqué muy bien en el primer paso, hasta llegar a el marcador donde tendrás el aumento, cogiendo la hebra esta de aquí para que no se nos marque tanto el agujerito. Ahí hacemos nuestro aumento, punto medio alto, cadena, punto medio alto. Esto es lo mismo que hicimos en la otra fila en la que trabajamos por la parte de detrás. Lo único que como vamos aumentando, cada vez tenemos más puntos en cada uno. Y ahora vamos haciendo, pues aquí tienes tu espiga, esta es la hebra que tenemos que ir tomando todo el rato, esta de aquí, para que al girarla nos dé la forma. Bueno, pues esto ya no lo vamos a repetir porque es a trabajar todo el rato igual. Un punto medio alto, estamos en la parte de detrás, pues en este hilito de detrás, y hacemos el aumento siempre de esa forma que te he explicado en cada uno de los extremos donde tengas los aumentos. Vamos ahora a repetir a la parte delantera. Levantamos nuestras dos cadenas, que significa nuestro primer punto alto, y por aquí ya se nos está formando el dibujo de... fíjate que esto nos va a quedar luego así, de trencitas espigadas. Entonces esto lo vamos a ir repitiendo todo el rato, no es necesario que hagamos todas las filas juntas porque es lo mismo, dos cadenas, saltamos el primer punto y ahora estamos en la parte de delante, por tanto nos toca coger la hebra de detrás de nuestra espiga e ir trabajando en esta hebra de detrás cada uno de los puntos que nos vienen a punto medio alto para que así se nos quede esta trencita delante. Te digo, consideración importante siempre a tener en cuenta que las dos cadenas de subida es un punto y no te olvides de trabajarlo. Si tienes alguna duda, pon ahí un marcador. Bien, ¿hasta cuándo tenemos que seguir dando aumentos? Esto, para que ahora lo veas un poquito más claro, se hace así y es nuestra chaqueta. Por aquí van los brazos, este es el frontal y esa es la espalda. Esto es una muestrecita pequeña, pero ¿hasta dónde tenemos que seguir dando aumentos? Hasta que lleguemos a nuestra sisa. Cuando llegue aquí, ahí vas a parar de hacer aumentos y vas a hacer lo siguiente. Vas a doblar la chaqueta, te vas a colocar en las esquinas donde tenías los marcadores de los aumentos de las mangas y ahí vas a colocar un imperdible, un marcador, lo que quieras, pero que sea muy firme porque nos vamos a tener que probar la chaqueta. Lo mismo en el otro lado, esquina con esquina la cierras y ahora nos la vamos a probar. Lo más normal que te va a pasar es esto, porque nosotras tenemos busto, a no ser de que lo estés haciendo para una niña o para un niño. Entonces, cuando tenemos busto, al llegar a la sisa, esto no nos va a cerrar. ¿Por qué? Porque necesitamos añadir cadenas aquí. ¿Y cuántas cadenas necesitamos? Yo lo que suelo hacer es medirme el lateral, es decir, desde la espalda hasta el pico de mi pecho, y esa medida es la que hago en número de cadenas en el lateral para que me cierre perfectamente esta medida de aquí.
esa medida que yo tengo entre mi espalda y mi pecho, esa es la medida que yo voy a tomar y voy a hacer el número de cadenas que yo necesite para tener esa amplitud. Es decir, seguiríamos trabajando en la fila que nos tocara. Por ejemplo, ahora yo estoy en la parte de detrás. Y cuando llegara al agujerito donde teníamos el marcador, voy a hacer el número de cadenas que yo necesite para tener esa amplitud espalda-pecho. Bien, en este caso yo para la muestra voy a hacer 4 cadenitas, pero tú tendrás que hacer tantas como necesites para que te quede bien, para que te cierre bien la chaqueta. Una vez tienes ya la amplitud deseada, ves que el brazo te entra y vuelves a probártelo. Es a tiempo de, si necesitas más o menos cadenas, rectificar, porque exactamente igual en el otro lado vas a tener que hacer la otra cadena. Así que vamos a seguir trabajando en la fila en la que tú estés. Yo ahora mismo estaba en una fila de detrás, pues voy trabajando por detrás hasta que llego nuevamente al marcador. Lo retiro y si, por ejemplo, he necesitado 10 cadenas, pues hago 10 cadenas. Entro con un punto medio alto y hago las cadenas que necesite. Aquí en la muestra estoy haciendo 4 y me voy al otro punto y ahí cierro con un punto medio alto. De esta forma aquí tendrás las cadenas que tú necesites para que esta chaqueta, cuando tú te la coloques, tengas aquí la amplitud de tu espalda-pecho y la podamos cerrar perfectamente. No te preocupes si luego esto te queda más ancho en mangas, luego lo vamos a rectificar. Lo importante es que de tu espalda a tu pecho esto tiene que quedarte bien. Tienes que poder mover bien los brazos y la forma de tomar la medida es esa, desde tu espalda al extremo de tu pecho, cuando llegamos al final levantamos nuestras 2 cadenas. Ahora aquí me toca una fila delantera donde tengo las trencitas, así que voy a trabajar toda mi fila. Las 2 cadenas son el primer punto, en el siguiente punto tomando la hebra delantera y voy a trabajar ya sin aumentos, es decir, trabajo todos mis puntos y cuando llego a las cadenas simplemente hago un punto medio alto en cada una de las 4 cadenas que yo he necesitado. Si tú has necesitado más, pues más, ¿vale? Pero fíjate que ya ahora vamos a trabajar muy fácil en círculo. Como estoy en la parte delantera, tomo hilo y voy haciendo el punto que hacemos en la parte delantera, es decir, cogiendo la hebra de detrás. Ya hemos dado la forma circular. Estamos ya trabajando en circular. Esto ahora mismo ya nos va quedando así, fíjate, vamos dándole la forma a la parte baja. Y esto es lo que te decía, para hacernoslo a medida hay que probársela 1000 veces. Te la vuelves a probar, vas bien, te va cerrando bien, estupendo. Sigues trabajando, ¿vale? O sea, ahora que nos tocaría hacer la fila de detrás, estamos aquí, levantaríamos nuestras 2 cadenas, giraríamos la labor y estaríamos en la parte interna. Las 2 cadenas sabes que sustituyen el primer punto y ya sabes cómo es la fila de... Iríamos trabajando, pues nada, por la parte de dentro, nuestra hebra, la que ya hemos aprendido a esta altura de la chaqueta, tú ya sabes perfectamente qué hebra es. Cuando estás en la... Y cuando llegas al final, pues nada, levantas tus 2 cadenas, te colocas en la parte frontal del trabajo y ya sabes lo que nos toca en la parte frontal del trabajo. Este punto son las 2 cadenas, en el siguiente, ahí detrás, vas haciendo tu trabajo. ¿Vale? Entonces voy a dar esta vuelta, que como ves es simplemente ir de un lado hacia el otro. Depende de si estás delante o detrás, trabajas de una manera o de otra al punto y te explico. Aquí evidentemente vas a tener que ir dando tantas vueltas como larga quieras tu chaqueta, pero es el cuerpo de una mujer, estamos entendiendo, o de un adolescente, o bueno, también si es para un niño, pues no tendrías tantos problemas, porque suelen ser cuerpos más rectos. Pero ahora imagínate que tu pecho está aquí y llegamos a esta zona. Es otra de las zonas que pueden diferenciarnos entre mujeres, que puede ser la zona de tu dimensión abdominal. Imagínate que tú no tienes nada de barriguita, qué bien, qué alegría, ya me contarás. Bueno, pues si no tienes nada de barriguita, esto te va a seguir cuadrando bien. Pero si, por ejemplo, tú tienes muy poco pecho, y por tanto aquí has necesitado pocas cadenas, pero tienes más masa abdominal, aquí vas a tener que ampliar un poquito para que esto te quede bien. Y eso ¿cómo lo vas a ver? Probándote la chaqueta. Tú te la vas a probar y vas a ver que cuando llegue a tu barriguita hará así. Es decir, aquí ya no me entra, aquí ya no me viene bien. Por tanto voy a tener que aumentar aquí. También puede ser que tu busto y tu zona central sean exactamente iguales, con lo único que vas a tener que ir dando vueltas y vueltas, pero vas a llegar a la zona de la cadera y vas a tener una cadera más pronunciada y entonces va a pasarte lo mismo, que cuando te la pruebes verás que hace así, que no te cierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente hacernos una chaqueta a medida, que es para eso lo que estamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Aumentar. Aumentar puntos es muy sencillo. Levantaríamos nuestras 2 cadenas en la fila en la que estuviéramos. Ahora me toca una fila interna. Entonces iríamos trabajando cada uno de los puntos, depende de la cara donde estemos. Yo ahora estoy en la interna, voy por dentro haciendo, como ya sabes, el punto tomado de esta manera. Irías haciendo un punto
en cada punto y, por ejemplo, cada 5 puntos haríamos un aumento, que quiere decir hacer, ¿ves? En el mismo punto 2 puntos juntos, uno y en el mismo otro punto junto. Esto es un aumento. Esto nos va a dar amplitud. Tú tienes que decidir si lo haces cada 5, cada 10 puntos, si necesitas más o menos amplitud. Yo normalmente suelo hacer para probar y para empezar 5 puntos un aumento. Y luego te recomiendo que des 2 o 3 vueltas sin aumentar, porque aquí ya hemos aumentado un poquito y te la vuelvas a probar. Si necesitas más aumentos, pues vuelves a dar una fila de aumentos. Si no, lo dejas ahí. Es decir, la cuestión aquí es irse probando la chaqueta, vas dando algunas vueltas sin aumentar y si ya te cierra bien y no necesitas más amplitud de cadera, paras. Que necesitas, das otra vuelta de 5 puntos un aumento y luego unas cuantas filas sin aumentar hasta que tú tengas tu medida perfecta. Para las mangas es muy importante, eso sí, que tengas una libretita a mano porque vas a tener que hacer primero una manga y después la otra. Aquí normalmente cuando nosotras tenemos busto, esto nos da una amplitud que suele ser más ancha que lo que necesitamos para la manga. También te puede gustar que sea una manga ancha, entonces simplemente vas a dar vueltas de un lado a otro y no vas a hacer ninguna disminución si es lo que quieres, una manga ancha y acampanada. A mí me gustan mucho ese tipo de mangas. Pero si quieres hacerla como me pidió mi hija, ceñidita, te vas a colocar en la parte de la sisa por la parte interna, traes el hilo y levantamos 2 cadenas porque estamos trabajando en punto medio alto. El primer paso que vas a hacer en la manga es dar un punto medio alto en cada uno de los puntos que te vienen en todo el alrededor y vas a apuntar en tu libreta cuántos puntos has ocupado, cerrando con un punto deslizado esta fila. Son 30 puntos, pues lo apuntas. He dado 30 puntos. Ahora te la pruebas y miras si necesitas disminuir o si quieres seguir así en recto. Si necesitas disminuir, vamos a empezar haciendo las disminuciones. Y aquí es importante que pongas un marcador y te anotes en qué fila estás haciendo las disminuciones y cómo estás haciendo esas disminuciones. Yo suelo hacer 5 puntos una disminución, 5 puntos una disminución. Es decir, imagínate que aquí hemos tenido 20 puntos, pues ahora empezaremos a hacer la disminución y nos lo vamos a apuntar en nuestra libreta. Levantamos 2 cadenas y decimos que en la siguiente fila, después de el resultante de puntos principal, hicimos una fila de 5 puntos y una disminución. Eso nos lo tenemos que apuntar para luego hacer la otra manga igual. Entonces vamos haciendo los puntos y para hacer una disminución es muy sencillo. Entras en un punto, no cierras el punto, coges hilo, vas al siguiente punto y ahora cuando tienes los 5 cierras. Esto es una disminución. Entonces te apuntarás y pondrás un marcador y dirás, en esta fila, después de contar cuántos puntos tenía, hice 5 puntos una disminución. ¿Y qué puntos me salieron de resultante? Por ejemplo, si empecé con 20 y aquí me quedan 15, pues 15 puntos. Entonces te aconsejo que ahora des unas cuantas vueltas sin disminuir. Apuntando es el número de puntos que te ha salido resultante de hacer la disminución. Imagínate 15 puntos, pues vas a dando vueltas. Yo lo cuento por cada una de estas filitas de aquí del punto espigado. Entonces, yo di 10 vueltas sin disminuir, 10. No voy a darlas aquí porque es una muestra, pero fui dando 10 vueltas sin disminuir con el resultante que me dio de la primera disminución y me lo apunté. 10 vueltas sin disminuir en las que hice 20 puntos, lo que te haya dado a ti del resultado de la primera disminución. Vas dando todas esas vueltas y te la vuelves a probar. Imagínate que aquí ya hubiera dado yo 10 filas sin disminuir, entonces me tocaría volvérmela a probar y volver a hacer una disminución en caso de que la necesitara o en caso de que la quisiera más ceñida. Si no, pues podrías seguir igual. Es decir, tienes que tomar los puntos que te han salido alrededor, tienes que anotarlo, tienes que poner en qué fila empiezas a hacer las disminuciones y en qué secuencia. Por ejemplo, 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución. Lo apuntas y apuntas el número de puntos resultante que te ha salido cuando has hecho esa disminución. Luego apuntas el número de filas que haces sin disminuir. He hecho 10 filas sin disminuir, lo apuntas y pones un marcador para hacer luego la otra manga y te la vuelves a probar. Si necesitas volver a disminuir, vuelves a disminuir y anotas cuántos puntos te han salido de la siguiente disminución y la secuencia. Si has hecho 5 puntos una disminución, lo vuelves a apuntar. En la fila X hice 5 puntos una disminución y me resultaron 10 puntos. Y de ahí seguí hasta el puño haciendo cuántas filas tú necesites. Si por ejemplo necesitas 12 filas, que las vas contando por cada una de estas espiguitas, pues 12 filas y lo anotas para hacer la otra manga igual. Yo, mi hija no quiso que le hiciera puños, es como yo, no le gustan los puños, así que hice solamente un punto de cangrejo al finalizar y para los frontales me puse por la parte delantera, hice un punto deslizado de dibujo y después en la parte frontal, como ves, hice un punto medio alto.
Esto ya me dio el juego que necesitaba porque la iba tomando a medida para su cuerpo y no necesité dar más anchura. Pero si tú necesitaras hacer más vueltas, pues bueno, también podrías hacer aquí cualquier otro tipo de remate. Podrías hacer un punto acanalado, un punto elástico. Yo preferí seguir con esta dinámica de puntos trencita. ¿Vale? Entonces cogí unos botones muy pequeñitos y como ya el punto medio alto nos da un orificio, pues no necesité hacer ojales. Yo coloqué los botones donde quería y en el mismo punto medio alto podía abrir y colocar los botones. No trabajé el cuello tampoco, lo dejé liso como ella me pidió y por lo demás espero que te haya sido útil el tutorial, que te realices tu chaqueta a medida, que por fin nos hagamos la ropa a medida, nada de tallas, sino a nuestro cuerpo. Si te ha gustado, espero que te suscribas, que le des me gusta al vídeo, sabes que es mi mejor regalo y sobre todo te espero en Instagram, donde sabes que tenemos una pequeña comunidad y allí podemos compartir todos nuestros trabajos. Hasta pronto, ha sido como siempre un placer estar contigo.